Bien, entonces vamos a ver esta breve enseñanza. Y dentro de las, ahorita ya vimos vimos que somos soldados, que somos guerreros, y vimos la armadura. ¿Cierto o falso? Entonces, ¿se necesitan armas, sí o no? Sí, sí se necesitan armas. A mí un día el Señor, en una visión, veía una mesa y hacía hartas cosas, en una mesa así grandota. Había un montón de cosas. Puras armas, puras armas. Y me decía, ahí está todo, agarra lo que quieras. Y obviamente, hasta he visto películas, ¿no? En esas películas como de acción, que llegan y les abren acá, ¿no? Y ahí está todo, y dice, órale, a ver, yo esta y yo la otra que... Ajá, y se empiezan a equipar para ir al combate. Así el Señor me mostró, pero en una mesa. Me dijo, ahí está todo, agarra lo que quieras. Obviamente, si un niño espiritual se va a cortar con un cuchillo, ni va a aguantar la espada. David no aguantó la espada. O sea, me refiero que no quiso toda la armadura. Sí la aguantó porque con la espada mató a Goliat. Pero la armadura le estorbaba todo. Pero porque era joven, ¿no? Era muy joven. Sí era un joven de guerra, porque él defendía a sus ovejas, ¿no? Tenía el corazón conforme al del Señor, de guerrero, pero le hacía falta capacitación y adiestramiento, madurez y preparación, ¿no? Entonces, dentro de todo ese equipamiento que nos quiere dar el Señor, están armas proféticas, distintas armas. Ahorita ya vimos algo sencillo de armas espirituales, que es la armadura de Dios ¿dónde la encontramos? Efesios 6:10. Pero díganme a ver otras armas que conozcan, que digan, ay no hermano, es que vino el diablo y me vino a visitar y no sé qué, y yo le apliqué tal, o yo le apliqué cual. Están bien sencillas, las aseguro que sí las conocen. A ver, díganme una. No, sencillas, te hablé sencillas, no, te hablé sencillas. Sencillas, no, más fáciles, de primaria, de cristiano de primaria, la sangre de Cristo. No estoy diciendo que sea menos, sino que cualquier creyente que ha entendido el sacrificio de Cristo y ha entendido que lo hablamos anoche. Anoche hablamos del sacrificio y anoche hablamos del poder de la sangre de Cristo. Entonces, cualquier creyente que tenga insertado que el Señor Jesucristo derramó su sangre por nuestra vida, pues entiende el poder de la sangre. Y entonces me cubro con la sangre de Cristo, ¿no? Me cubro, me la pongo. Pues ya entonces se les cae o qué, se nos cae. Entonces es un arma, ¿sí o no? Si no es un arma de guerra. La sangre de Cristo, ¿cuál otra? La unción también. ¿Por qué sería un arma de guerra la sangre de Cristo? Porque con la sangre de Cristo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Venció a Satanás, venció a la muerte, venció al pecado. Entonces, ¿con qué puedo yo vencer? Con las armas. ¿Con qué puedo yo vencer el poder de Satanás sobre un pecado? Con la sangre de Cristo. Es un arma. O sea, no como tal le vas a echar una cubetada de la sangre de Cristo, sino con la revelación de lo que significa y lo que representa la sangre de Cristo, tú te vas a defender y puedes atacar. Okay, o sea, cuando empiezas la oración para esa guerra espiritual, o sea, es correcto entonces decir, antes de empezar eso, yo me... Es que no. O... No, te voy a ser muy sincero, el yo me cubro con la sangre de Cristo lo hice, pues no sé, espero que no le moleste al Señor. No, pero he escuchado. Pero sí, pero lo hice, sí, pero lo hice de manera, pues no quiero decir que sarcástica, pero en el sentido de que lo hacen como si no la tuvieran. Ajá. O sea, lo dicen y lo hacen como si no tuviéramos la sangre de Cristo. Okay. ¿Sí me explico? Pero sí, en un elemento específico, en un momento específico, sí puedo aplicarlo o pedir que se active el poder de la sangre de Cristo, que se active porque ya lo tengo. Ajá. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor se enferma la niña, enferma una niña, un niño consagrado al Señor, que a lo mejor el niño no ha recibido en su conciencia, no ha recibido de Cristo, pero está consagrado al Señor. Es sus papás, su mamá o su papá o alguien de su casa lo consagró y es de Cristo. Bueno, entonces le viene algún mal y yo le podré aplicar la sangre que está en mí a él mediante una imposición de manos, mediante la fe que yo tengo,
pedir que esa acechanza o ese ataque sea reprendido por la sangre de Cristo? ¿Se podrá o no se podrá? Sí se puede. Un manto es un arma espiritual. Bueno, ahora sobre la misma persona, sobre uno. Vamos a ver sobre uno. No, es que me siento bien mal. Me duele aquí, me duele acá. Entonces, Señor, mándame de tu sangre. Ya está en mí. Que la sangre de Cristo que está en mí se active contra ese virus, contra esa bacteria. Tengo que tener la revelación. Lo hice de manera, pues no quiero decir sarcástica, pero sí, exactamente, muchos hermanitos le hacen, en este momento me cubro con la sangre de Cristo. Uy, sí. Entonces, pues es como si un guerrero fuera a la guerra y que ya cuando va a entrar en acción se pusiera el traje. El guerrero, el soldado, ¿en qué momento, desde qué momento trae el uniforme? Desde que se paró. O sea, no se paran y tocan, pum, 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 se firmen, se forman y ya están listos ahí, listos para la guerra. Ahora, si nuestras armas son espirituales, me la tengo que quitar y poner. La tengo en mi espíritu. Entonces, ¿cuándo vienen la mayoría de los ataques espirituales? En la noche, cuando estamos durmiendo. No sé ustedes, ojalá y nunca les haya pasado, pero si no les ha pasado, yo le voy a pedir al Señor que les pase, para que sepan, en la noche, pues es cuando viene el maligno a echarte los dardos de fuego. Desde la noche es cuando se va a levantar el brujo y el hechicero, a hacer el hechizo, el conjuro, a prender la vela. ¿Mande? Cuando está uno dormido. Cuando te van a hacer la velación, van a prender la veladora. El espíritu no duerme. Entonces las armas son de nuestro espíritu. Entonces la sangre de Cristo es una cuestión espiritual que por la fe, fíjense, es bien importante, que por la fe se convierte en algo físico. Sí se convierte en algo físico. Mucha gente dice, no, pues es que es bonito así la sangre de Cristo. Ya hemos hablado de ese tema. Y yo sí creo que en nuestra sangre tenemos la sangre de Cristo. Así literalmente, genéticamente, biológica y anatómicamente, molecular y químicamente, tenemos la sangre de Cristo. O nuestra sangre está cubierta, revestida de la sangre de Cristo. De tal forma que un ataque, un virus o una bacteria puede ser reprendida, destruida por la genética y el ADN perfecto de Jesucristo el Señor, que es la sangre de Dios. A mí me ha pasado, yo ya he hablado en mi testimonio, cuando yo he ido, me dijeron, usted aquí tuvo un proceso infeccioso, ¿le dolió? No, no me dolió. Ah, caray, pues qué raro, porque una infección duele. No, pues a mí no me dolió. Ah, pues que usted está muy raro. Ah, pues sí, pues yo, ni modo que le diga yo al doctor, es que yo tengo la sangre de Cristo, más si usted está loco. No me importa, que no creo, yo sé. Y ya ni les dice uno, ¿no? Ni les dice uno, pero dice, ah, por favor, yo tengo la sangre de Cristo. ¿Sí? Igual, entonces ahí podemos aplicar la sangre de Cristo como un arma espiritual. Cuando hay derramamiento de sangre, violencia, ¿a dónde se va esa sangre? A la tierra. ¿Con qué la podemos cubrir? Y borrar todo ese... Veo un asesinato, bueno, no lo veo, ojalá y no. Hay un asesinato, aquí mataron, aquí atropellaron a alguien, se murió, se derramó sangre. ¿Esa sangre dónde va? A la tierra. ¿Y esa tierra qué va a hacer? Va a clamar justicia. Y luego por eso vienen los temblores, por eso se convierten territorios en lugares de guerra, de destrucción, de muerte, por toda la sangre derramada. Lugares como Tlatelolco, como el Zócalo, son lugares de guerra, de muerte, de todo el centro de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque ancestralmente, ¿qué había? Sacrificios, guerra, muerte, destrucción, pues entonces la sangre clama y por eso es un ambiente de muerte. Entonces nosotros tenemos la autoridad, la facultad y el poder de que con la sangre de Cristo se pueda cubrir toda esa muerte, destrucción que haya habido. Cuando hemos orado por los temblores vienen como juicio muchas veces, ¿no? O como un reflejo de la guerra que hay espiritual en los cielos, viene después se manifiesta en la tierra. Hay movimientos y nosotros tenemos el poder de que por el sacrificio de Cristo pedir que la sangre de Cristo entre hasta las entrañas de la tierra, aplacar, aquietar las placas tectónicas que es de la tierra que se va a mover, que clama justicia y puede venir juicios a destruir una nación, una ciudad, edificios, muerte para los pobladores. Y con la sangre de Cristo podemos utilizar como un arma espiritual, Señor, con tu sangre se cubra toda la muerte y destrucción que hay aquí.
es un arma de guerra. Porque es la principal, de hecho es la principal, el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, cuando me refiero a que, cuando lo decía a lo mejor de manera no muy propia para algunos, es porque la tenemos, cuando tienes el sacrificio sobre ti y estás cubierto en el sacrificio y en el pacto nuevo de la sangre de Cristo, ya la tienes. No te la quitas ni te la pones. La puede alguien pisotear y vituperar, como lo dice la Escritura. Menospreciar o hacer menos, pero la tenemos puesta. Pero cuando yo voy a la guerra, ya la traigo. No que voy a orar y en este momento me cubro con la sangre. No, pues ya la traigo. Imagínate quisiera todo ese protocolo para una liberación. Nosotros que el Señor nos ha permitido liberar gente en la calle, drogadictos, changolenes. Un día ministré a una persona que acababa de cometer violencia contra otra. A ver, espéreme, hermano, déjeme orar. Pues, Señor, en este momento me protejo, me cubro con la sangre de Cristo. Pues ya la traigo, soy redimido. Pues por eso soy redimido. O sea, un redimido es alguien completo. Todos la tenemos. O sea, somos redimidos, que es... Como que no la creemos de que la traemos. Sí, de que ya la yo creo que es eso que ha pasado, que no... Por eso el Señor no nos utiliza. Pues a veces, porque... Pues no, el Señor nos utiliza. Bueno, pero, yo sí creo que tengo la sangre de pues sí hay que creer que la tenemos siempre. Ya la traemos, sí. La tenemos. No, pero como bueno, muchas veces he escuchado que dice que somos olvidadizos, se nos olvida, ¿no? En el momento... A ver, ahora ahí te va, fíjate. ¿Dónde se me queda todo según la Escritura y la parábola del sembrador? En el corazón. O sea, si te dan la semilla de la palabra de la sangre de Cristo, se tiene que quedar en tu corazón y tiene que dar un fruto al 30, al 60 o al 100. Hablando nada más de la semillita de la palabra relacionada con la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando no se te quedó? Dice que del corazón, ¿sube a dónde? A la mente. Ahí es donde se te olvida. Entonces a lo mejor en el corazón de la persona hay un estorbo, una cizaña o un algo que le estorbó y entonces esa semilla que le sembraron no da un fruto. Está ahí muerta. O sea, está ahí, pero no, ni está creciendo ni obviamente. No, pero a otra parte del pasaje nos habla que cayó en el camino o cayó en el pedregal. O sea, te dieron la semilla, pues no cayó, no dio fruto porque la tierra no era fértil. Dice que también los afanes estorban, ¿no? O sea, nos habla, dice, el que fue en el camino es el que le dieron la palabra, es bien gozoso, pero luego ya los afanes ya se la tumbaron. Pues sí, porque hay mucha gente, no se amen aleluyita, pero ya empieza a ver que trabaja aquí, que tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, no, ya me vino el problema, híjole, es que quién sabe, no, yo creo que no es cierto, ya ahí se cayó. Entonces a veces puede pasar eso, que hay estorbos, y entonces la gente no termina de tener esa convicción. ¿Qué más le estorba a la gente? Incluso su entorno hasta familiar. Imagínate un creyente en una familia de puros incrédulos. Pues le van a estar duro y dale, no es cierto, eso no es cierto. Y que veas todo eso, pues te tienes que estar bien firme y creyendo porque te van a querer tumbar. No, ¿y eso que eres cristiano? No es cierto, eso que no es cierto. No, sí, yo también creo a Dios, pero a mi manera y bla, bla, bla. Y te van a querer tumbar. Los afanes, la escuela, los amigos, toda la gente que no cree. Y tú estás ahí, no, pues es que yo veo que todos los demás son... No, entonces yo soy el rarito. Y por naturaleza el hombre tiende a quererse permear con lo que hay. O sea, te estás en un ambiente y por naturaleza quieres estar en ese ambiente. No sé, a ver, le voy a preguntar acá al siervo. No sé si te has fijado que en el gimnasio, de repente toda la gente se acumula en un solo lugar. Y todo, o sea, el gimnasio es grandísimo y está dividido en secciones. La parte donde se hacen pierna, la parte donde hacen acá y la parte donde... Pero no sé si te has dado cuenta que de repente todos están ahí, haciendo algo. Y hasta los que están haciendo otra cosa se van para allá. Y ya es que yo te digo, no, allá está solo, mejor vámonos para allá. Pero de repente, porque es por naturaleza, la gente, igual los animales, se hacen manas, se juntan espiritualmente. Si no estamos firmes con las cosas del Señor, nos vamos a querer permear con las cosas que vemos, las del mundo, donde hay más.
y nuestra naturaleza no debe de ser así. Hace que seamos influenciados, ¿no? Sí, o sea, podemos estar presentes en el mismo lugar, pero no ser de esos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Has caminado has atravesado una peregrinación ya siendo cristiana? Pues nomás aquí. Pero te metes, ¿no? O sea, de repente te metes al río de la peregrinada. ¿Y a poco ya porque te metiste ya y vas para allá? Una hermana que vivía, no digo el nombre porque estoy grabando porque hay grabación, pero una hermanita que vivía muy cerquita de eso, le daba hasta miedo casi gente, yo he visto gente, conozco hermanos que les dan miedo a las peregrinadas. Ay, no, ahí van esos. Pues a ver, ¿por qué no te metes ahí a caminar y ni siquiera les digas nada, profetiza? Señor, a ver, aquí yo vengo caminando de infiltrado. Si los hijos del diablo se infiltran adentro del cuerpo de Cristo, ¿por qué un hijo del Señor se infiltra en una peregrinación, caminando, ahí va caminando? No, que sí, que desde el cerro cayó una caguama y desde el cerro cayó, bueno, lo que cantan, y te infiltras y empiezo a profetizar, Padre, que todos se van a convertir al Evangelio. Y en lugar de caminar para allá, van a caminar a la ciudad celestial. Bueno, pues yo sí he atravesado, y no porque me meto a la peregrinación, digo no atravesado porque, pues como dices, pues voy de aquí para allá, el 12 de diciembre, y ¿cómo me paso? Pues tengo... Y ya me meto, pero no me contamino, ni, ay, no me toquen, no, pues soy... Estamos de este mundo, pero no somos de él, ¿no? Entonces todo ¿cómo se llama? Todo nos va a influenciar. Bueno, entonces es un arma, es lo que nos da todo el acceso a todo lo demás, es el sacrificio. Si no hay sacrificio, no tuviéramos acceso a nada. El hermano menciona escobas de destrucción. Bueno, pues sí, pero a lo mejor ya eso es un nivel de revelación con la palabra, con pasajes, y sabes cómo utilizar. Las armas de guerra también tienen que ser reveladas por el Señor, no porque la ley, sabes. El Señor me permitió estudiar esto en el centro de intercesión, y escuchaba muchas cosas, y yo desde que escuchaba que el apóstol Raúl las decía, yo las sentía en mi espíritu. Es más, cosas que yo había en el espíritu orado, y yo después las escuché. Y dije, eso sí es cierto, como los carros de fuego. Yo la primera vez que oré por guerra espiritual, acá el hermano estaba siendo atormentado. Y entonces yo estaba orando con mi Biblia, y yo decía, ay, Señor, ¿y cómo oraba con mi Biblia? Así como padrecito en El Exorcista, así de The Power of Christ. Ya no sabía ni cómo, pero ya había leído de Elías, que cómo había sido arrebatado con un carruaje de fuego. Entonces yo entendía la cosa espiritual. Entonces yo pedí, Señor, manda ahorita un carro de fuego que lo saque del tormento. Y pasó el carruaje de fuego y se salió del tormento porque estaba siendo atormentado. Entonces fue un carruaje de fuego y lo rescató. Y ya después oigo al apóstol cuando estaba orando, Señor, manda carros de fuego, gente de a caballo. Y dije, sí es cierto. Dije, no estaba yo tan mal, porque es el Espíritu. O sea, no es que es el Espíritu de Dios que adiestra a uno, va a adiestrar al otro. Entonces el Espíritu de Dios es el que se tiene que encargar. Exactamente, no es de que, a ti te enseñó una y a mí enseñó, no, pues entonces es otro espíritu diferente. Una vez una hermana me dice, es que Dios nos habló, el Espíritu de Dios aquí, vénganse todos para acá. Espérame tantito, hermana, eso está en la Biblia, y lo que dice para ti es para el que está en China. No, pues si fuera así, toda la gente estaría ahí en ese. Si fuera así, todos tendrían que ir a un solo lugar. Entonces el Señor nos capacita. Obviamente hay que aprender lo de la sana doctrina y todo eso. Bueno, entonces por el sacrificio de Cristo tenemos acceso a todo lo demás. A todo lo demás. Pero tiene que ser revelada. Ahora en específico, ahorita voy a hablar de lo de la cosa del shofar. Las trompetas. Las trompetas tienen muchos significados, ¿no? La trompeta de Dios se oye en muchos pasajes. Lo mencioné como un arma de guerra, pero no nada más es un arma de guerra. Si quieren, yo los voy, anótenlo, yo lo voy compartiendo, pero se le llama shofar, cuerno, bocina o trompeta. ¿Sí? Así lo podemos encontrar. Nada más hago la mención, hay unas trompetas de plata también. En un pasaje ahí dice Dios, hazte unas trompetas de plata. Esa es la única diferencia. En su mayoría de veces es la diferencia entre esas trompetas, y la mayoría de otras veces que escuchamos trompeta se refiere también al cuerno, bocina o shofar, se puede encontrar.
¿no? Eso ya tendríamos que ver cada pasaje a lo mejor en el Strong o en una Biblia como la Kadosh o la Peshita a lo mejor, donde en específico nos dice shofar, cuerno o bocina o trompeta. Entonces ahí se puede referir a la pura trompeta de plata. No me voy a meter en eso, pero sí lo podemos escuchar así, como trompeta, como bocina, como cuerno, ¿sí? Pero el shofar, vamos a irlo mencionando como shofar, es un instrumento primeramente de adoración y de alabanza. Primeramente, es de adoración y de alabanza. Es un instrumento de guerra. Es un instrumento para profetizar, para establecer. Primeramente, ¿qué dijiste? Es un instrumento de adoración y alabanza. Con los diferentes sonidos del shofar se puede alabar o adorar al Señor, o adorar y alabar. Eso ya me tendría que meter a un tema musical, que no lo voy a tocar ahorita, pero un tema musicalmente hablando, hay cantos de adoración y hay cantos de alabanza, ¿sí? Luego, este es un instrumento de guerra. Es un instrumento para profetizar la palabra de Dios, obviamente. Y es un instrumento para clamar al Señor. Un instrumento de guerra para profetizar. Ajá. La palabra de Dios. Para profetizar la palabra de Dios. Es un instrumento para clamar y para anunciar al Señor. Miren, vamos a la escritura. ¿Ahora qué dijiste? Clamar y anunciar la presencia de Dios en la tierra y en los cielos. Perdón, en los cielos y en la tierra. Vamos a ver en específico. Vamos a Éxodo 19. Éxodo 19, ¿sí? Vamos a ver todo el pasaje. Dice, dice, ok, no, dice, el capítulo es Israel en Sinaí, ¿sí? Amén. Dice, en el mes tercero, ¿me puedes pasar el? Bueno, no, sí, espérense. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Éxodo, ¿qué? 19. Dice, y acamparon allí delante de ¿dónde? Del monte. ¿De cuál monte? Del monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios y Adonai lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Voy a hacer una pausa. El Señor los viene sacando y luego que los saca, los reúne, ¿no? Los saca, los reúne y les da un anuncio. Llama a Moisés y le dice, a ver, la jugada está así, anúnciales esto, los acabo de sacar y ustedes son importantes para mí. O sea, luego que el Señor no nada más los sacó y les dijo, ay, pues háganle como puedan. No, los sacó, les anunció y les avisó, les confirmó su amor, ¿no? Aquí dice que son un especial tesoro, les confirmó su amor. Dice, y vosotros me seréis un reino, versículo 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cómo nos la dice en el Nuevo Testamento a nosotros? Nos habla en Hebreos, Apocalipsis,
que somos reyes y sacerdotes. En Hebreos nos dice, son ministros del nuevo pacto, llamas de fuego, ¿no? En Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes. En segunda de Pedro dice, vosotros deberéis ser santo porque yo soy santo. Entonces esto mismo que está aquí, nos lo dice el Nuevo Testamento también, ¿no? Porque mucha gente va a decir, no, pues es que esto era para los hebreos, esto era para los hebreos. Yo he escuchado mucha gente evangélica que no toma en cuenta nada del Antiguo Testamento y dicen eso y ya no cuenta, ¿no? Esto es lo que anunciaba el Señor y el cumplimiento es en nosotros. Aquí están hablando de una Israel terrenal, genética y física. ¿Y cuál sería la Israel celestial? La iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia de Cristo. O sea, esto es para el pueblo del Señor Israel terrenal. Pero a nosotros en el espíritu, en el cumplimiento de Israel celestial, somos nosotros la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos estas palabras que Adonai le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Adonai ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Adonai las palabras del pueblo. O sea, Moisés le dijo, ¿todos están de acuerdo? Échale, Señor. Entonces Adonai dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Adonai. Y Adonai dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. O sea, número uno, el Señor dice, ¿están de acuerdo? Muy bien. La semana pasada hablamos de las sandalias. Las sandalias, entre algunas otras cosas que representaban, cuando dice el Señor, quítate el calzado y vente para acá. Compromiso. No. Hablamos de... ¿Sí estuviste en esa enseñanza? No. Hablan del compromiso. Dejar el mundo, dejar lo que representas y entrar a la cosa del Señor. Entonces aquí el Señor les dice, deja todo lo de atrás, o sea, quítate de eso y vente para acá. Aquí Dios les dice lo mismo. Le dijo, santifícalos y laven sus vestidos. Y les dio chance, ¿no? Hoy y mañana. Y versículo 11, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Adonai descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Al tercer día, fíjense, igual que cuando el Señor Jesucristo se levantó entre los muertos, ¿no? Dice, al tercer día, la presencia. Aquí igual, ¿no? Dice, al tercer día les doy chance. Prepárense y al tercer día les va a caer. Va a caer la presencia del Señor, ¿no? Y a nosotros también, dice, al tercer día se va a levantar entre los muertos. O sea, va a estar la presencia del Señor. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Fíjense, o sea, el Señor dice que ni el monte donde iba a descender el Señor podían tocar. El Señor Jesucristo, cuando se levanta de entre los muertos, no deja que nadie lo toque, ¿no? Traía el resplandor, la majestad y la gloria del Señor. Versículo 13. No lo tocará mano, porque será apedreado o aceitado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Aquí está. Cuando suene, ¿qué? Largamente la bocina, subirán al monte. Un toque largo, ahí les está llamando, ¿no? O sea, hasta que el Señor les indicara qué podían hacer. Dice, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. O sea, hasta que el Señor avisara. ¿Cómo les iba a avisar? Mediante la bocina podían subir. O sea, el sonido es un aviso de parte de Dios. Dice, en las fiestas, fíjense, en todo lo de las fiestas, más adelante en el 33, 34, cada que había una fiesta había un aviso. Dice, y haréis convocación. Entonces, la trompeta, haciendo paréntesis conforme a este pasaje,
La trompeta, uno de los toques del shofar es aviso. Es aviso, dar aviso, alerta. A nosotros le llaman alarma, pero es el aviso. Estoy tocando y estoy avisando que algo va a pasar del Señor. ¿Sí? Versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al monte y lavaron sus vestidos. Llegó Moisés y les dijo, a ver, lávense, quítense la levadura, la lepra y zambúllanse en el río 7 veces o hagan lo que tengan que hacer y laven sus vestidos. Versículo 15. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. O sea, la trompeta que anunciaba, o que anuncia, aquí en este pasaje, la trompeta que estaba anunciando, el shofar que estaba anunciando, que estaba descendiendo la presencia del Señor. Pero no nada más eso, ¿qué más lo estaba acompañando? Truenos y relámpagos. No, imagínense que tocara el shofar y que empezara de, no, yo ya me voy a mover, yo ahí muerto, yo creo de un infarto, no, sí, no, yo creo que yo a lo mejor en espíritu, y espero que ustedes también, pues hayan podido ver cosas del Señor, y que pues se las siga enseñando, ¿no? Y que si no se las ha enseñado, pues que un día se las muestre, y pues a mí también, ¿no? Pero imagínense verlo. No, pues sí, se cae uno muerto. Yo digo, no, pues se sentía la presencia del Señor, que vieras truenos, relámpagos, y voces, y bocina, y trompeta, y veas eso, no, pues ahí te caes fulminado, ¿no? O sea, te hincas de la soberanía del Señor, pero con su gloria ahí caería uno, ¿no? Chamuscado ahí. Bueno, para eso lo santificó, precisamente, dice, no, santifíquense para que Pero aparte no se presentó totalmente, porque dice, y una espesa nube sí, sobre el monte. ajá, Entonces, o sea, nomás, o sea, para que ellos estoy hablando, que estaba ahí, pero o sea, no, con la pura nube, no lo puede uno ver, ¿sí? con la pura nube, no, ni siquiera verlo, o sea, con la pura nube, con eso, todo lo que pasaba, truenos, relámpagos, imagínate. Bueno, pero en específico, entonces el shofar que estaba anunciando, que estaba descendiendo, que venía la presencia del Señor. Entonces algo importante del sonido de la trompeta, lo que mencionamos ahorita, es que anuncia la presencia de Dios. Bueno, ¿y quién estaba interpretando, quién estaba tocando la trompeta aquí? Los ángeles. Hay ángeles shofaristas, o ángeles que tocan las trompetas, los cuernos del Señor. Ángeles. Entonces estaban los ejércitos del Señor. Fíjense, dentro del ejército, de un ejército normal, hay los de paramédicos, los cocineros, los artilleros, los de ingeniería, los que van al frente, los de rescate, Los que vuelan. los pilotos, y hay los de la banda de guerra, ¿no? Entonces, si el Señor tiene sus ángeles que le están, dice, anúncienme, porque ahí voy, ¿no? Entonces, un ángel de guerra, o un ángel que toca una trompeta, más bien un ángel que toca una trompeta es un ángel de guerra, es parte del ejército. Entonces, el ejército del Señor estaba descendiendo junto con su presencia. O sea, cuando viene el Señor viene con huestes. O sea, no viene solito a ver, bueno, en este pasaje decía, a ver, voy a asomarme tantito. No, venía con sus huestes, con su ejército, que lo estaban anunciando, ángeles acá, millones y millones, otros adorándolo, otros glorificando su nombre en los cielos, otros a media, o sea, más abajo, glorificando, adorando su nombre, y otros anunciando su presencia con el toque del shofar. Y todos de guerra, todos de guerra, todos de guerra, no venían a hacer guerra, pero es el ejército del Señor. O sea, no siempre que se presenta un ejército se presenta la guerra. El plan de N3, aquí en la ciudad, aquí en México, ¿qué es? Pues es el ejército ayudando a la población, ¿no? Cuando hay desastres, pues se presenta el ejército. O sea, las fuerzas del gobierno se presentan a hacer algo a favor del pueblo. Así igual, las fuerzas, las huestes del Señor se presentan a favor del pueblo a hacer algo enviados por el Señor. Y así en este caso venían con todo y venían el Señor y venían anunciándolo. Dice, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo
que estaba en el campamento. A ver, vamos a ver aquí en otra, me llama la atención aquí. Vamos a ver en la Kadosh, cómo dice. Y en la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Ándale, papá. Dice aquí, lo dice. Entonces un shofar, versión Kadosh. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Dijeron, ay, mamacita, ahora sí, ¿no? Dice, ahora sí, ahí viene el Señor. Dice así, y ahora nos regresamos a la versión Reina Valera, versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. A ver cómo dice, aparecieron cerca de la base del campamento a recibir a Elohim. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Adonai había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Cómo descendió la presencia? Dice aquí, en fuego. ¿En dónde más se le presenta como fuego? En la zarza. En la zarza. Entonces uno de los elementos o emblemas representativos de la presencia de Dios es el fuego. Por eso el Espíritu Santo, uno de sus emblemas, es el fuego, porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo de Dios. Dice, a ver, en la Kadosh dice así, el monte Sinaí se envolvió en humo, porque Yahweh descendió sobre él en fuego. Su humo subió como humo de un horno, y toda la montaña se estremeció violentamente. Ándale, violentamente, dice en gran manera en la versión Reina Valera. También puede ser así, por así como que se manifiesta el fuego, así como un juicio. Sí, pero ahorita, Como... sí, pero aquí no, pero aquí no, aquí, No, no, sí hay muchas, sí, vemos cuando vimos la clase de fuego, la clase donde hablamos del fuego, pues hablamos de los diferentes fuegos de Dios. Fuego purificador, fuego abrasador, fuego destructor. Aquí era la presencia de Dios en fuego, ¿sí? Aquí no venía a enjuiciarlos, o sea, anunciaba su presencia en forma de fuego. Dice, versículo 19, el sonido de la bocina iba, ¿qué? Aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces iba sonando cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. No sé si iba aumentando el sonido conforme descendía o si iban sumando más trompetas, como un toque de show. Hay una parte también dice, ¿no? Que cuando se oiga la bocina, algo así en Apocalipsis. No, pero aquí están hablando de que iba en aumento. Aquí iba en aumento el sonido. O sea, sonaba y mientras dice que iba, dice otra vez, y el sonido de la bocina iba, sí, eso ya lo vimos. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. O sea, estamos mencionando que mientras iba descendiendo, se iba, ¿qué? Sonando más fuerte. No sé si se iban tocando más. Había un toque que hacíamos donde se iban sumando shofares, no sé si te acuerdas. Había un toque que tocabas uno y luego se sumaba el otro, así hasta que eran como 7 shofares sonando al mismo tiempo, que era este sonido, ¿no? Era este sonido. En la administración estoy hablando, ¿no? Dice, con voz tronante. A ver, vamos a ver, aquí nos hace referencia de un pasaje. No. Bueno, vamos a ver en el Kadosh. Y el sonido del shofar se hacía más y más alto. Moshe habló a Elohim y respondió con una voz. Vamos a regresar a la Reina Valera. Y descendió Adonai sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Adonai a Moisés y a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Adonai dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Adonai, porque caerá multitud de ellos. Fíjense aquí como Dios le dice a Moisés, ponlos en orden, porque se van a alocar y quieren acá venir a pedir autógrafos, y no estoy para eso, porque, bueno, más bien ellos no están para recibir autógrafo del Santísimo, porque dice que, ¿qué? Caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Adonai, para que Adonai no haga, ¿qué? En ellos estrago. O sea, Moisés fue como una figura apostólica, ¿no? Moisés es una figura apostólica, profética,
de lo que viene siendo el Señor Jesucristo, ¿no? Es una figura apostólica, un representante, un libertador. Entonces lo llamó, pero aparte le dio instrucción de que dijo, y los demás, los sacerdotes que se van a acercar, ¿a dónde? A Adonai, dice que se santifiquen para que no hagan ellos estragos. O sea, los demás que quieran venir, ¿quiénes son los sacerdotes? Los que iban los ministros, en ese momento, los ministros religiosos, ¿no? En el Nuevo Testamento todos somos ministros del nuevo pacto, todos somos reyes y sacerdotes, somos ministros del nuevo pacto. Pero aquí habla en específico de los sacerdotes. Versión Kadosh dice a los Kohanim, que son los sacerdotes, que les es permitido acercarse a Yahweh, tienen que mantenerse Kadoshim, de lo contrario Yahweh puede irrumpir contra ellos. A ver, vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Incluso los sacerdotes que se acerquen al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. La otra vez, de repente muchas personas quieren hacer cosas del Señor o para el Señor, pero a veces por no estar en santidad, luego se meten en más problemas. Por eso lo que yo les he hablado, lo que te he hablado, si tienen un combate, una guerra espiritual en su vida personal, pues hay que estar en santidad, hay que purificarse, limpiarse de algunas cosas para poderlas hacer, ¿no? No es de que, pues enchílame la otra, sino que me debo de santificar para, un ejemplo, voy a orar por este asunto, pues ¿cómo ando? O sea, me tengo que santificar. ¿Cómo me santifico? ¿Cómo me santifico de manera instantánea? Número 1, con la sangre de Cristo. Ya tengo. Pero bueno, ¿cómo más me santifico para poder ejercer o hacer algo por un asunto? Con un arrepentimiento genuino, en ese momento hay santificación. Con una humillación de corazón, hay santificación. Creyendo lo que dice Hebreos, que la sangre de Cristo limpie mi conciencia de toda obra muerta para poder servirle al Dios de la gloria, me santifico. Con la alabanza y adoración, me santifico. Con la guerra espiritual, me santifico. Entonces aquí les dice, para los que vengan con regularidad, que se santifiquen para que no les dé un calambre. Versículo 23, versión Reina Valera. Moisés dijo a Adonai, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Adonai le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Adonai, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bueno, si era necesario leer todo el capítulo. Después de esto, ¿qué dice? Los 10 mandamientos. Y entonces ya es cuando el Señor le da las leyes a Moisés. Entonces aquí desciende con una función importante, ¿no? Se manifiesta la presencia del Señor. Aquí en este pasaje, nada más en este solo pasaje, podemos entender el poder de lo que representa el sonido de la bocina, ¿no? Lo que representa. Podemos resumirlo nada más con este pasaje que anuncia la presencia de Dios. Alerta al pueblo también, ¿no? Está anunciando que va a venir. O sea, un toque les dice que ahí viene. Y otro toque diferente anuncia que ya está viniendo. Son dos cosas diferentes, ¿no? En las fiestas dice Santa Convocación. O sea, le está haciendo de parte de Dios un toque a las personas para que las personas se reúnan. Eso es uno. Y la otra es que anuncian cuando ya está descendiendo. ¿Sí me explico? Son dos cosas diferentes. Pero las dos son la voz del Señor. Bien. A ver, ahora vámonos aquí. Esto va a ser... A ver, fíjense. A ver, esto sí anótenlo. Esto sí está importante. Bueno, de este pasaje vamos a tomar la palabra shofar, de ese que vimos. En nuestra Biblia que usamos, Reina Valera 1960, no aparece la palabra shofar. No aparece como tal. Aparece en la Biblia Kadosh.
que es la que estamos viendo, y en algunas otras, pero no aparece como tal palabra shofar. Pero podemos tomar la referencia del pasaje que acabamos de ver, del de Éxodo 19. La palabra shofar significa, en su raíz hebrea, fíjense el significado, significa brillo o brillar. Brillo o brillar. Entonces imagínense qué representa un shofar. Brillo. Vimos que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces un shofar brilla. Nosotros mismos, el Señor nos dice, vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Entonces imagínense, un shofar brilla. Ahora cuando suene un shofar, ¿qué saldrá del shofar? ¿Qué saldrá? Sale poder, pero ¿qué saldrá? Fuego. Emana más, imagínense, el shofar solito brilla. Y cuando alguien lo interpreta, puede iluminar un lugar. Truenos, relámpagos, voces, brillo. Dice que cuando anunciaba, dice que se anunció con su presencia como fuego. Dice que salían truenos. Espesa nube, ¿no? También decía. Entonces imagínense cómo tronaba todo y brillaba todo. El resplandor de la gloria de Dios. Por eso se anuncia con un instrumento de brillo. Dice, también significa algo hermoso, hermosura o belleza. Vale, por si les interesa tocar el shofar o entender más lo que representa el shofar, es hermoso y hermosura o belleza. Entonces, ¿cómo nos hemos de ver los que tocamos el shofar? Para el Señor, ¿verdad? Para el Señor. Ojalá y cuando tocamos el shofar nos vea como hermosos, ¿no? No vamos a... Más que nada es como anunciamos la presencia de Dios, tiene que ser hermoso. O sea, no porque uno, sino porque anunciamos cómo será la presencia de Dios. ¿No? Dice el canto, nada se compara, Señor, a tu presencia. ¿No? Sacado del libro de Cantar de los Cantares. ¿No? Es hermosa, el Cantar de los Cantares, ahí habla unas cosas bien preciosas, pero nos habla de hermosura, ¿no? Belleza. Dice, hacer una incisión o corte, incidir, corneta o cuerno curvo, algo que es aceptable, bueno o espléndido, trompeta o bocina. Entonces, fíjense, es brillo, dice hacer un corte también, es brillo, es hermoso, es hermosura, es belleza, es algo aceptable, es algo bueno o espléndido. Ahí nomás. Es todo eso y más un shofar. O sea, es un elemento que Dios nos dio para glorificar su nombre, para pelear, para adorarlo. Pero como es para Él, tiene que ser hermoso. Así nosotros somos para Él. Entonces Él nos quiere hermosear. Pues el shofar debe ser, tiene estas características. Y propiamente el que va a interpretar el shofar, pues ¿cómo debe de ser? Tiene que tener características angelicales. Por eso a veces no somos ni dignos de tocar el shofar, ni de tocarlo, ni de hablar la palabra, como dice Juan el Bautista. No soy digno ni de desatar la correa de su calzado. ¿Cómo tendría que ser? Yo creo que el que toca se vuelve parte del shofar. O sea, se hace una sola pieza. ¿No? O sea, ¿qué características tienen los ángeles? ¿Sí? Tiene que tener, o sea, si los primeros que lo tocan, ¿para qué fue creada la música? O más bien, ¿quién creó la música? Dios. Dios creó la música. ¿Para qué la creó? Para adorar y glorificar su nombre. Nos la dio a los humanos para que glorifiquemos su nombre. Y dentro de eso, de esa música están las trompetas. Entonces, ¿quién en la eternidad adora al Señor? Los ángeles. ¿Qué características tienen los ángeles? Entre algunas otras, santidad, poder, obediencia, amor. ¿Mande? Hermosos. No, bueno, sí, son hermosos, pero son esas características que tienen, brillan. Entonces el que va a tocar o el que quiere tocar o el que quiere interpretar debe de buscar tener esas características, pero de parte de Dios, o más bien Dios se las va a poner.
No es que le busquemos tenerlas, no, Dios te las va a poner, pero pues hay que cubrir los requisitos, ¿no? Bueno, esto no iba a mencionarlo como, bueno, lo voy a mencionar nomás, pero hay diferentes tipos de shofares. Hay tres tipos de shofares, según, lo voy a mencionar así muy levemente, según la región o el tipo de judíos. Acuérdense que hay tres tipos de judíos, no me voy a meter en eso, pero se dividen en varios, los askenazí, sefardís, yemenitas o misrajíes. Bueno, pero hay diferentes tipos de shofares porque se hacen de diferentes tipos de animales, ¿no? Uno es el carnero, otro es la cabra y otro es el antílope, askenazí, sefardí y yemenitas. Entonces el shofar se puede hacer de carnero, de cabra y de antílope. El que tocamos aquí es el de antílope, que es el cuerno largo, que es cabra y carnero. También hay de gacela. El de gacela nada más tiene como una curva. El de antílope tiene, el de antílope tiene, que es el que está largo y tiene varias curvas. ¿Cuál es el chiquito? ¿Los de cabra? El de carnero. El más chiquito es el de carnero. ¿Sí? Como los que tocan en algunos lugares. Y suenan diferentes. Suenan diferentes. Ahora, no nada más es interpretar el que lo toque, el sonido, sino que es como un instrumento musical. Yo siempre lo he visto así, porque así me lo enseñó el Señor, que alguien que interpreta un instrumento musical, depende de lo que él tenga, va a emanar algo de su instrumento musical. Aunque toque alabanza, no porque toque alabanza, pues a lo mejor musicalmente puede estar muy afinado, tener el conocimiento musical, saber mover bien las cuerdas. De ese instrumento va a emanar lo que la persona tenga mediante las notas, las frecuencias y el sonido, va a ministrar mediante las notas lo que él tiene. Y si tiene a Cristo, tiene poder, tiene unción, tiene autoridad, tiene gobierno y tiene reino, cuando toque su instrumento va a emanar eso. Si aún así, cuando alguien, en grupos o en lugares, cuando tocan y no hay esos elementos, pues la pura música solita, pues manifiesta algo, ¿no? Simplemente cuando ponemos un disco o ponemos música de adoración y de alabanza, pues, ¿qué va a emanar? El deseo que tenemos de la presencia del Señor, mediante música, ¿sale? Bueno, ya voy a mencionar algunos pasajes y ya con eso terminamos esta cuestión del shofar, que es como una breve enseñanza introductoria, ¿no? Los sonidos del shofar son diferentes, los menciono rápido, no los anoten si quieren, luego les paso esta presentación. Es el tequía, shevarim, terúa y otro sonido que es de adoración. Y cada uno representa diferentes cosas. Uno representa que reconocemos reconocemos a Dios como el soberano y exaltamos su nombre. Otro sonido interpreta que estamos pidiendo misericordia o quebrantándonos ante el Señor. Y otro sonido es el de la alarma. Ahora sí les voy a dar versículos, ¿sí? Dice Nehemías 4:20, yo los voy a leer, anótenlo ustedes, yo los voy a leer porque ya los tengo aquí, para que nos vayamos rápido con esto. Dice Nehemías 4:20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Eso fue Nehemías 4:20. Josué 6:5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Cuál es eso? Josué 6:5. Dice Salmos 98:6, aclamad con trompeta y sonidos de bocina delante del rey Adonai. Salmos 153, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Levítico 25:9, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes.
el día de la expiación haréis tocar la trompeta para toda vuestra tierra. Dice para toda vuestra tierra. Segunda de Samuel 6:15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Adonai con júbilo y sonido de trompeta. Fíjense aquí dice, ¿conducían qué? El arca. Para nosotros, ¿qué representa el arca? Cristo. El arca es Jesucristo. ¿Sí? El arca es Jesucristo. Dice que iba el arca de Adonai con júbilo y sonido de trompeta. Entonces, cuando estamos tocando la trompeta, estamos llevando la presencia de Cristo. ¿Sí? En Josué dice que iban los sacerdotes con las 7 trompetas, iban adelante. Iban adelante. O sea, ellos iban anunciando. Entonces, cuando se toca, están anunciando la presencia de Cristo. Están anunciando la presencia de Dios, están anunciando la presencia del Espíritu Santo. Nehemías, ya lo leí, 4:20, dice Isaías 18:3, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Entonces, si se toca la trompeta, pon atención, el Señor te va a hablar, el Señor está invocando, el Señor te está diciendo algo. Jeremías 4:5, anunciar en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Ezequiel 33:4, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. Aquí es de alarma, desde aquí el vigía, ¿cómo se llamaba? El centinela, No, el atalaya. Tenía que tocar la trompeta. O sea, su obligación era tocar la trompeta. Igual el Señor levanta ministros, ángeles, para que te toquen la trompeta. Igual si no hay alguien, un ministro, hay ángeles que el Señor dispone para tocar trompeta, para tocar shofares y que te estén alertando. Yo he oído shofares dormido. A mí me han despertado trompetas dormido. O sea, he estado dormido y he escuchado trompetas y el Señor me levanta a orar, a guerrear, a interceder. O sea, cuando me ha avisado de cosas en la madrugada, ponte a orar, ponte a guerrear, te van a hacer brujería, te están haciendo esto, te quieren hacer lo otro, o párate a interceder por esta situación, párate, alerta, te está avisando el Señor. Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Adonai, porque está cercano. Ándale. 2:15 de Joel, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocada asamblea. Zacarías 9:14, y Adonai será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago, y Adonai, el Señor tocará trompeta. Dice, el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. O sea, el mismo Señor, Él tiene ¿qué? Su shofar. Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Ahorita les voy al Señor, párate atrás de ellos y échales un trompetazo, para que se despierten sus espíritus. Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo ¿qué? Granizo, fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. O sea, aquí está usándose la trompeta. ¿Para qué? Pues para un juicio, como decías, aquí se están anunciando juicios. ¿Sí? Entonces, ya terminamos esta breve enseñanza. Pero fíjense, pónganle así como ministerialmente, o en la iglesia, o en la congregación de los santos, ¿para qué se usa la trompeta? Para convocación. Para establecer el reino de Dios en un lugar o en un territorio. Para establecer el reino de Dios en un lugar o territorio. Para adorar y alabar el nombre del Señor. Para
para establecer el reino de Dios en un lugar o territorio, para adorar y alabar su nombre, y para hacer guerra espiritual. Para hacer guerra. Espiritual. Ahí luego les he compartido, hay un video donde está el ejército de Israel y están los en el ejército y pues llaman a un, no sé si es su parte, pienso que es parte de ellos, pero tiene un manto encima puesto y se sube a un tanque de guerra y ahí toca el shofar. Están pidiendo, o sea, los soldados israelíes tocan el shofar antes de ir a la guerra, pidiendo la presencia del Señor, lo que dice Nehemías 4:20, donde se toque la trompeta, ve ahí porque el Señor va a pelear. Entonces, por eso es importante. Yo voy a orar y hay ángeles que tocan la trompeta, no se esperen a que a lo mejor dicen, ay, es que no hay quien toque un shofar. Hay ángeles que tocan la trompeta. Imagínense tocando la trompeta cuando el Verbo se hizo carne. Tocando la trompeta cuando el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Sonando los shofares del Señor cuando se levantó entre los muertos. Imagínense moviendo la piedra, cómo se movía la piedra y estaban tocando las trompetas en los cielos y en la tierra. Cuando iba ascendiendo, cuando todos lo vieron, con trompetas estaban diciendo porque ascendió a la presencia del Padre. ¿Cómo lo habrán recibido? ¿Cómo lo habrá recibido el Padre? Ya glorificado, habiendo hecho la obra, con trompetas, recibiendo y entregándole su reino otra vez. Órale, este es mi hijo, quien tengo complacencia, viene de nuevo a mí tocando las trompetas, recibiéndolo con shofares, con trompetas, con estruendo. Y cuando vaya a venir, con trompetas, con shofares. Entonces yo voy a orar, Señor, en el nombre de Jesucristo, que en este momento el Espíritu de Dios suene un shofar en el espíritu de mis hermanos, suene un shofar en el que está escuchando esta enseñanza, Padre Celestial, que en el Espíritu puedan ver, escuchar y sentir la presencia del Dios de la gloria, que hayan sueños y visiones donde pueden ver a los ángeles con shofares, glorificando, adorando, exaltando tu poderoso nombre, que vean los carruajes de fuego, que vean la presencia del Dios de la gloria descendiendo en nube, en fuego, Dios Todopoderoso, que escuchen truenos, relámpagos, voces y el shofar del Señor anunciando, glorificando su poderoso nombre, profetizando esa venida del Señor Jesucristo. Que haya ángeles en sus casas tocando shofares, anunciando la presencia, y que cuando en el Espíritu oigan el sonido de alerta, se reúnan allí, porque lo dice Nehemías 4:20, reunidos allí con vosotros, porque el Dios de la gloria peleará por nosotros. Gracias, Dios poderoso, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.